Una de las herramientas más importantes de un investigador es su blog de notas, por eso Armand estaba tan preocupado por haber perdido el suyo. Ahí tenía escritas todas sus notas sobre la visita con los observadores de Transmirarts al taller itinerante de artes para la paz de la Universidad de Antioquia en Medellín. Pero ¿cómo escribiría entonces su parte para el informe? ¡Oh, qué drama! Decidió contarle su desgracia a Fabrice, quien le dijo preparando el almuerzo que aún tenía tiempo mientras los demás observadores subían a Sherdog sus respectivas partes. De ahí salió a buscar a los lugares por los que había estado con la esperanza de encontrarlo. Tomó el metro hacia el Museo de Arte Moderno, en donde había reflexionado y apuntado sobre lo que Ana Milena les contó de la paz imperfecta, que a pesar de nuestros defectos y nuestras diferencias, se puede trabajar en conjunto por el bienestar común. Al no encontrarlo ahí, se fue a San Félix, donde Sandra lo había llevado a ver los parapentes y a comer panchocho y chocolate con queso, y le había hablado de lo difícil que era ser observador de los talleres y no afectarse. Empezó a sentir tanta angustia por su blog que tomó el metro cable hasta el Parque Arví, donde fue una vez con Julia, una de las participantes del TIAP, quien reconoció la satisfacción que sentía después de los 6 meses del taller, haciendo énfasis en el fortalecimiento de los procesos de empatía, reparación y reconciliación. Al no encontrarlo tampoco allí, decidió ir al Centro Cultural de la Universidad, en donde se había llevado a cabo la socialización y cierre del TIAP, con una hermosa exposición de los relatos, obras de arte y el registro del proceso. Y fue ahí donde se acordó que le había encargado su blog a Omar para poder cantar en el maravilloso coro con todos los participantes del TIAP. ¡Ah, qué alegría para Armand poder terminar a tiempo su parte del informe! Un bello resumen de cómo estas personas con experiencias de desplazamiento, migración y víctimas de conflictos armados encontraron la oportunidad de transformar sus experiencias en actos poéticos, simbólicos y reflexivos que desarrollaron en ellos potencias creativas, reparadoras y necesarias para la construcción de una sociedad en y para la paz. Ya estando listo para su siguiente aventura en Bogotá, Armand abrió su blog de notas y se encontró con el último apunte sobre su experiencia en Medellín. La paz es una obra de arte.